La disciplina es hacer las cosas que tengas que hacer, así tengas ganas o no. ¿Y por qué empiezo hablando de la disciplina este video? Porque no importa lo que haya pasado la semana pasada, no importa las metas que no hayas cumplido la semana pasada, el día de hoy o este día que ya está terminando, esta semana que ya está iniciando, tienes la oportunidad de poder retomar lo que hayas dejado la semana pasada. No importa si fue un proyecto, no importa si fue algún hábito que te habías planteado, esta semana es una nueva oportunidad y cada día es una nueva oportunidad para poder seguir avanzando con nuestros objetivos. El día de hoy, para empezar, te quiero dar las gracias por conectarte a este video, a esta transmisión. Y como siempre vamos a hablar del tema de las exportaciones. Si ya me conoces, sabes que me gusta enfocarme en las exportaciones, sabes que me gusta hablar de los productos que tienen potencial para ser exportados, que se producen en nuestro Perú, y sobre todo enfocados quizás a un tema de la agronomía. ¿Y por qué en la agronomía? Porque la agronomía o el sector agrícola, el sector agroexportador, ha sido uno de los rubros que ha tenido un resultado positivo durante la pandemia. Durante los meses de pandemia, los productos agrícolas son los que se han visto menos afectados. Incluso hemos tenido algunos que han sido muy destacados, que han tenido gran avance, y otros que de igual forma no se han podido escapar de la pandemia y han tenido un resultado negativo. Pero si nosotros comenzamos a promover las exportaciones, vamos a poder tener exportaciones con resultados positivos. Y una de las noticias que se ha dado durante la pandemia, durante este periodo de cuarentena, es la entrada en vigencia del TLC, del Tratado de Libre Comercio, con Australia, un país que nos abre las puertas con aranceles preferenciales para poder exportar nuestros productos, y hay productos que tienen mayor potencial que otros. Y para eso va a ser este video, para indicarte, para que tú veas cuáles son los productos que Australia demanda del mundo y que tienen oportunidad para ser exportados desde acá, desde el Perú. Muchas gracias a las personas que se vienen conectando. Estimado Gonzalo Pintado, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia. El señor Mauro Maquera desde Tacna. Muchas gracias por sintonizar o por estar viendo esta transmisión. Y vamos a ver cuáles son los productos que tienen potencial exportador para ingresar al país de Australia. Les he preparado una pequeña presentación en esta transmisión, en este video, para que podamos analizar esa información, ¿no? Y de igual forma ver cuáles son los precios, quiénes son los principales proveedores de Australia, por qué es importante que haya entrado un tratado de libre comercio en vigencia de este país, y sobre todo cuáles son los resultados que ya se vienen dando exportando a este país. Vamos a ir avanzando y les voy a ir presentando las diapositivas o los flyers que les he preparado. Para empezar, como ya les había comentado, vamos a hablar sobre las exportaciones o el potencial exportador de los productos peruanos a Australia, el cual es un país con un mercado creciente. Tengo algunos datos estadísticos que les quiero mostrar respecto a este país. Y vamos a ir avanzando, mostrándoles, por ejemplo, algunos datos estadísticos. Siempre la demografía, los datos estadísticos son importantes. ¿Por qué? Porque al final los consumidores o el potencial de consumo, el grado de consumo viene muy de la mano con el potencial geográfico, con los índices geográficos, ¿no? Incluso con el poder adquisitivo, cuánto ganan, si tienen mayor ingreso que nosotros, si su moneda tiene un buen cambio con el dólar, etc. Todos estos factores son buenos analizarlos y tenerlos en consideración antes de hacer una exportación a este país. Incluso, les comento, a ver, déjenme ponerme en pantalla, incluso un factor muy importante a analizar antes de hacer una exportación a un país es ver el riesgo país. El riesgo país es como nuestro historial en Infocor, pero aplicado a los países. Cada país tiene un riesgo que está delimitado y también está registrado. Entonces, incluso esto, por ejemplo, países como Venezuela, por su actual coyuntura, que es entendible, tienen un riesgo más alto que, por ejemplo, el Perú. Y Australia es uno de los países que tiene menos riesgo para las inversiones y para el comercio exterior y para hacer negocios. Entonces, ese es un buen factor que nos alienta a hacer exportaciones a este país. Buenas noches, Gonzalo Pintado. No se olviden, por favor, de compartir este video para que sus amigos puedan verlo. Denle like a la página también. A mí me ayuda bastante que le den like a la página y que pueden compartir este video. Al final, lo que nosotros queremos es que salir de esta crisis económica
fomentar la reactivación económica a través de las exportaciones. Y aquí ya tenemos una alternativa más, el país de Australia. Entonces les voy a seguir mostrando los datos estadísticos que había preparado y comentarles que Australia es un país con altos ingresos, su población tiene altos ingresos para la demanda económica, ¿no? Cuenta con una población que ha crecido en la última década, es decir, desde el 2009 hasta el 2019, que ha sido el año pasado, su población ha incrementado en 20%. ¿Y qué quiere decir que haya incrementado en 20%? Si nosotros recordamos, o si nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, en Europa y también en China, por ejemplo, hay la ley de que una familia no puede tener más de 1 o 2 hijos, si no me equivoco. En Australia pues, viene sucediendo lo contrario, ¿no? Vemos que la población ha aumentado en un 20%. En Europa también es otra población en la cual la mayoría son ancianos. Entonces vemos que por esa parte demográfica, Australia ya tiene puntos a favor y nos viene abriendo las puertas a un mercado, a una población que va creciendo. Y como toda población que va creciendo, estos van demandando mayor cantidad de alimentos. Y nuestro país viene a postularse como uno de los principales proveedores de alimentos para esta población. De igual forma, en este país, en el 2019, ha importado 3.5 millones de dólares en lo que respecta a tres grupos de productos: frutas, hortalizas y granos. Este monto ha significado un 44% de aumento en lo que se respecta al 2009. ¿Y eso nos afecta o a nosotros nos da una oportunidad? Claro que sí. Es innegable que al ser un país que ha aumentado un 44% de sus importaciones de frutas, hortalizas y granos, nos da la oportunidad de poder nosotros plantearnos como un proveedor de estos productos a este país, ¿no? Cabe resaltar que como antes de este año no había un tratado de libre comercio, el Perú no figuraba como uno de sus principales importadores, pero ahora esperemos que con este tratado de libre comercio que ya entró en vigencia, podamos revertir esa situación. Con este nivel de consumo que les estoy comentando, que es de 3.500 millones de dólares en importaciones de frutas, hortalizas y granos, Australia se presenta y se postula como en el puesto número 30 en la lista de importadores agrícolas a nivel mundial. ¿Qué les parece esa información? Buenas noches, estimada Josemar Quinto. Muchas gracias por estar en esta transmisión y vayamos compartiendo, como les estaba comentando, compartamos esta transmisión para que sus amigos también puedan ver esta información. Estimado Anecio, Luis, ¿cómo estás? Desde Brasil nos viene sintonizando nuestro amigo Anecio. Un saludo a la distancia, estimado Anecio, y también te invito a que puedas compartir esta información. Entonces sigamos avanzando. ¿Qué información más tenemos respecto a Australia? Acá se ha hecho, de la fuente de la que he sacado esta información, se ha hecho un cruce de información. ¿Cómo se ha hecho este cruce de información? Te lo voy a explicar, lo voy a comentar brevemente. Acá hemos hecho lo siguiente, o la fuente donde he sacado esta información ha hecho lo siguiente. Ha tomado la lista de los 10 productos, o la lista de los principales productos que Australia importa, y por otro lado, ha tomado la lista de los principales productos que Perú exporta. ¿Para qué? Para hacer un match y ver cuáles son los productos peruanos que tienen mayor potencial de exportación a Australia. Y ha salido una lista muy interesante de los productos que tienen mayor potencial. ¿Estos cuáles son? Los vamos a desarrollar en el transcurso de esta presentación y te los voy a mostrar. Y vas a ver que son productos de los cuales cualquier empresa podría exportarlos, ¿no? E incluso hay empresas que podrían postularse como potenciales exportadores. Veamos, vamos a seguir viendo lo que te estaba comentando. Al cruzar el listado de los 10 productos con mayores importaciones de granos, siempre en estos 3 grupos, ¿no? Lo que se ha analizado. Productos que se refieren a los granos, las frutas y las hortalizas por parte de Australia, son los listados de los productos que importa Australia, haberlo comparado con la lista de productos que exporta Perú, surgen inmediatamente, y lo que más se nota son los siguientes productos. Por la parte del
por la parte de los granos surgen lo que son el café y la quinoa. Eso es lo que se logra destacar en estos productos. El café y la quinoa son los principales productos que Australia importa y que por otro lado el Perú exporta. Por el lado de las frutas destacan la uva, la palta y los arándanos. Y por el lado de las hortalizas destacan bastante lo que son los ajos y los espárragos. Estos productos que te estoy mencionando los vamos a desarrollar en las posteriores diapositivas. Y también te voy a comentar otra información adicional. También te voy a comentar que son al menos 7 de estos productos que te he comentado, son al menos 7 de los que tienen potencial para ser vendidos e importados en Australia. Curiosamente, otro dato que también lo he podido recopilar es que Australia es un país también con un potencial exportador muy grande. Como podemos ver en la imagen, tenemos que Australia ha exportado 6.500 millones de dólares, mientras ha importado 3.500 millones de dólares. ¿Y esto por qué te lo menciono? Porque no es que Australia sea un país que no produce estos productos, sino que está enfocado solamente a algunos productos, no tiene una diversificación variada como para poder satisfacer su demanda interna. Este país aún está en proceso de adaptar otros productos a sus tierras y a sus climas, ¿no? En tanto este proceso se vaya consolidando, Australia requiere de importaciones para cubrir su demanda interna. Y un dato muy importante a resaltar es que más de la mitad de sus importaciones agrícolas son granos, un 29% son de frutas y un 18% son de hortalizas. Estos tres grupos de productos son los que vamos a analizar y los que te voy a comentar. Y siguiendo con esta presentación, te pongo acá en pantalla lo que refiere a los granos. Como ya te había mencionado, son el café y la quinoa. Los principales proveedores de Australia para el producto del café son Suiza, Brasil y Colombia. Esos son los principales proveedores de café. Pero acá hay un tema bastante curioso a comentar, y es que si bien es cierto, Suiza es el principal proveedor de café a Australia, ¿qué es lo que hace Suiza? Al igual que Países Bajos con algunos de estos productos. Suiza le compra el café a Brasil y a Colombia, y lo que hace es darles un proceso, darles un empacado diferente, darles una maquila y exportarlo a Australia. Entonces, acá hacemos un puente a través de Suiza, ¿no? Bueno, por lo menos Colombia y Brasil hacen el café brasileño y colombiano hacen un puente antes de llegar a Australia. Pero eso nos da una ventaja. Eso nos da a entender de que la población australiana, los consumidores australianos de café, ya tienen un gusto y una preferencia por el café latinoamericano. Y nosotros, al tener muy buenas presentaciones de café, tenemos más oportunidades de ingresar al mercado australiano sin mucha competencia, ¿no? Estaríamos compitiendo con cafés latinoamericanos y tendríamos ahí mucha oportunidad para la venta de nuestros productos. Muchas gracias a las personas que se vienen conectando. Katy, Isabel, muchas gracias por sintonizar esta transmisión, y sigamos compartiendo, queridos amigos, esta información para que más productores de café, más exportadores de quinoa, más exportadores de uvas, de palta, de arándanos, vayan conociendo que acá tiene una nueva oportunidad, que es el mercado australiano. Te sigo mostrando la presentación para comentarte qué otra información tenemos. Ya sabemos que el principal proveedor de café para Australia es Suiza, Brasil y Colombia. Además, Australia es uno de los países que más paga por el café. Está pagando alrededor de $4.19 por kilogramo. Y la presentación que a ellos más les gusta, que más consumen, es la presentación en granos, sin tostar ni descafeinar. Que a su vez, esta presentación es la que el Perú más produce. Entonces, por ahí, como les decía, ya tenemos una ventaja, ¿no? 13%, el café representa el 13% de las importaciones agrícolas del país. Son bastante consumidores del café. Esa es la información que te presento en esta oportunidad, estimado amigo. Y ahora, la quinoa, por su parte,
es un producto demandado en Australia que ha tenido una buena acogida, ¿no? A partir del 2014, como ya les había comentado en otros videos, por la situación de que los astronautas de Estados Unidos comenzaron a consumir la quinoa dentro de su dieta, Australia tampoco se ha quedado atrás, ¿no? También la población de Australia ha comenzado a consumir la quinoa. Y en el 2019, las importaciones de quinoa del país han sumado 8 millones de dólares. Estos 8.9 millones de dólares representan un 47% más que hace 5 años, dejando en evidencia el potencial que este producto tiene para este país. Pero acá hay un detalle. El principal proveedor de quinoa para Australia no es Perú, obviamente. El principal proveedor de quinoa para Australia es el país de Bolivia. Y esta es una situación que sí o sí se tiene que revertir. ¿Por qué? Porque Perú es el principal productor de quinoa y no podemos dejar que Bolivia tenga mayor participación en el mercado australiano. Es por un tema de calidad que le podemos hacer la competencia, es por un tema de cantidad también, de costos que podríamos hacerle la competencia a Bolivia en el mercado australiano. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que enfocarnos en el valor agregado. Muchas gracias, señorita Yana, por conectarse a esta transmisión. Espero que puedan compartir. Nuevamente les invito a compartir esta información, este video. Y para seguir mostrándoles, sigamos revisando qué otra información más tenemos. En el caso del grano, de la quinoa, el Perú ya se encontraba presente como proveedor, pero solo en versiones procesadas. Y que no es tan demandada, o sea, las versiones procesadas de quinoa no son tan demandadas como la quinoa fresca. Australia paga por la quinoa $2.7 por kilogramo. Y fíjate en esto, este es un dato muy importante. Lo que Australia paga, que son $2.67 por kilogramo, viene a ser 200% más de lo que paga Estados Unidos. ¿Qué te parece? Entonces, si tú tienes una empresa, o si tú conoces o eres partícipe de una empresa que exporta quinoa y tienes a Estados Unidos como uno de tus principales clientes, yo te invito a que puedas echar una ojeada a qué empresas podrías exportarle en Australia, porque como ya te lo estoy mencionando, en Australia van a estar dispuestos a pagar más por tu quinoa. Y como ya te lo había mencionado también, tienen una mayor preferencia por la quinoa sin procesar. Este es un factor bastante importante para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos manejar exportaciones de gran volumen de quinoa sin procesar sin ningún problema. Sin ningún problema. Y si tomamos de mano la asociatividad, con mayor razón podemos llegar a cantidades mucho mayores. Sigamos a ver qué más tenemos por aquí. Y ya te había comentado lo del café, ya te había comentado lo de la quinoa, que actualmente el principal exportador a Australia es Bolivia, pero muy pronto lo va a hacer el Perú. Y sigamos. Y por el lado, bueno, ya te había comentado que íbamos a analizar por una parte lo que son los granos, las frutas y después las hortalizas. Y en esta parte del análisis de las hortalizas, vamos a enfocarnos en 3 productos, que son los que tienen mayor potencial y mayor oportunidad de ingresar al mercado australiano. En el 2019, Australia ha importado, primero vamos a hablar sobre la uva, 58.3 millones de dólares en uva. Primero vamos a analizar. En uva ha importado 58 millones, redondeando. De arándanos ha exportado 22 millones. Y de palta ha importado 50 millones. Si te das cuenta, el arándano, que Perú es también uno de los principales productores mundiales, es el que menos ha importado. Pero ahora ya te voy a comentar quién es su principal proveedor. Y acá nuestro amigo WG Butron, 2.67 es el precio FOB de quinoa para Australia. Déjame regresar, estimado WG. Sí, 2.67 es el precio FOB que pagan. Claro, que Australia está pagando para la quinoa. $2.67 es el precio que Australia está pagando para la quinoa.
Así es, mi estimado amigo WG. Ese dato hay que tomarlo muy bien, muy en cuenta, ¿no? Y bueno, y regresemos a lo de las frutas. Mira, por un lado, en el 2019, Australia ha importado 58 millones de dólares de uva, 50 millones de palta y 22.8 millones de arándanos. En el arándano es donde podríamos tener una mayor oportunidad y poder entrar a competir en ese mercado. Y empezando a analizar la uva, ya tenemos el dato, o ya te había comentado que ha importado 58.3 millones de dólares y sus principales proveedores son Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos es el principal proveedor de uva con el 96% de las importaciones de Australia, y después le sigue China con 4%. Entonces ahí tendríamos un gran competidor que sería Estados Unidos. Y eso también, bueno, un factor que quería comentarte, que un análisis, o tal vez un factor a considerar bastante, y en el cual podría flaquear los exportadores peruanos, es el tema del tiempo de tránsito para llegar a Australia. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el mapa parece cerca y que es un destino directo, no es así. Para que un contenedor llegue a Australia, primero tiene que llegar a China, y después de China tomar un tiempo más o menos de una semana para llegar a Australia. Entonces tendríamos que considerar el tiempo de parte del Perú a que llega a China y una semana después para que llegue a Australia. Este es un factor muy importante a considerar dentro de la cadena logística y que tenemos que superar para que nuestros productos puedan aguantar más tiempo respecto a la maduración, la conservación de los productos. Ahí entra a tallar la tecnología y qué es lo que podemos hacer para que los productos aguanten más tiempo y puedan durar más tiempo en el tránsito. A ver, sigamos con esto, y ya te había mencionado quiénes son los principales vendedores que le venden uva. Y el consumo de la uva en Australia durante los últimos 5 años ha crecido en un 17%. A pesar de que es un país que también produce uva localmente, ¿no? Por otro lado, el precio que ellos pagan por la uva es de $3.46 por el kilogramo. Eso viene a representar 25% más de lo que pagan en Estados Unidos. Vamos a hacerlo siempre una comparación con Estados Unidos. Y respecto a la palta, vamos a ver qué es lo que dicen a la palta. La palta, en las importaciones australianas de palta en el 2019 han sumado 50 millones de dólares, para poder redondearlo. Y acá hay un temita o un dato que no lo he puesto en la presentación, pero que te lo voy a comentar porque es bastante importante. A ver, déjame ponerlo por acá. ¿Quién es el principal proveedor de palta para Australia? Es Nueva Zelanda. Y en los últimos 5 años, el consumo de palta en Australia ha descendido en 30%. Déjame revisarlo bien, vamos a checarlo bien. A ver, sí, a ver. A ver. Sí, las importaciones australianas de fruta, sí, 30% menos que hace 5 años. Imagínate, ¿y qué está pasando con la palta peruana desde que empezaba el año? Creo que muchos de nosotros hemos visto las noticias de que la palta está batiendo récords en exportación, ¿no es cierto? Que muchos al inicio de esta campaña tenían miedo de la exportación de la palta, pero con el pasar de los meses ya se han dado cuenta que las exportaciones han venido sumando, ¿verdad? Bueno, te comento que el principal proveedor de palta de Australia es Nueva Zelanda. O sea, nuestra competencia es Nueva Zelanda. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué desde hace 5 años ha caído 30% el consumo de palta en Australia? Porque su principal proveedor, Nueva Zelanda, no ha tenido un abastecimiento constante. Es decir, algunos meses tenía palta, otros meses no, otros meses sí, otros meses no. Y tú sabes que uno de los factores para que un negocio sea exitoso es la constancia. Que siempre tengas el producto disponible, que siempre lo tengas con la misma calidad. La estandarización de los calibres, por ejemplo, en el tema de la palta, ¿no es cierto? Pero ese es el factor, que Nueva Zelanda no ha tenido la constancia necesaria para mantenerse como principal proveedor. Y ahí puede entrar a tallar el Perú.
siempre y cuando, como les comentaba, pueda vencer el tema del tiempo de tránsito y la maduración y conservación de sus productos. Ese es un buen dato a considerar, estimados amigos. Buenas noches, Marisol Canelo. Así es, Gonzalo Pintado, excelente. Así es, son temitas, ¿no?, que podemos analizar y los cuales podemos sacar, desglosar más información. Ahora, ¿cuánto pagan en Nueva Zelanda por la palta? $3.37. Ese es el precio por kilogramo. Ya te había comentado que esta caída se debe a que Nueva Zelanda tiene una oferta muy inestable y el precio, este precio de $3.37 viene a representar 13% más de lo que pagan en Estados Unidos. En el caso del arándano, como ya lo puedes ver en pantalla, es uno de los productos entre los tres que ha tenido la menor cantidad de importaciones, ¿verdad? Pero nosotros somos uno de los principales productores de arándano, entonces por ahí podemos sacar otra ventaja. Las importaciones de este producto han ascendido a $22.8 millones, 3% más que hace 5 años. O sea, ha estado manteniéndose, pero ha aumentado un poco en estos últimos 5 años. Pero al igual que la palta, las importaciones de arándano no se han mantenido estable porque también Nueva Zelanda es su principal proveedor. ¿Y cuánto tiene de mercado de Nueva Zelanda? ¿Cuánto representa en el mercado australiano? Representa el 98% de las importaciones de arándano. Ahí tenemos un reto para quitarle participación a Nueva Zelanda. Y por último vamos a analizar el tema de las hortalizas. Estas hortalizas que son... Para las personas que recién se están conectando, lo que se ha hecho o lo que ha hecho esta fuente de información es comparar cuáles son los principales productos que Australia importa y cuáles son los principales productos que Perú exporta. Al hacer este cruce de información salen unos productos que representan una oportunidad para el Perú, ¿cierto? Y ya finalizando esto, como les estaba mencionando, los ajos y los espárragos son las principales hortalizas que destacan dentro de esta lista. Y al analizar estos dos productos, nos damos cuenta que el ajo ha sido la hortaliza más importada por Australia en el 2019, llegando a la suma de $25 millones. Esto significa 19% más que hace 5 años. Y los principales proveedores de ajo, ¿quiénes son? Son China y España. Por ahí está bien difícil que le podamos ganar a China por un tema de que China está más cerca y tiene también mayor producción de ajo que nosotros, ¿no? España de igual forma nos puede sacar ventaja en el tema de la producción. En este país se pagó por el ajo, se ha pagado el precio de $1.88 por kilogramo. Viene a ser 9% menos de lo que paga Estados Unidos. Entonces por ahí nos conviene más venderle a Estados Unidos. Por ejemplo, en este producto, con esto que te estoy comentando, ya nos damos cuenta que nos conviene más venderle a Estados Unidos que a Australia para los ajos. Y por otro lado, en el caso de los espárragos, durante el 2019, Australia ha importado $17.5 millones, una cantidad relativamente pequeña. En los últimos 5 años, esta demanda se ha mantenido por esa cifra, $17 millones. El principal proveedor es México. México es el principal proveedor de espárragos. Es el principal proveedor de espárragos a Australia, pero solamente en presentaciones procesadas, ¿no? En este país se ha pagado, o Australia suele pagar un promedio de $4.63 por kilogramo. Esa es la información que te he traído esta oportunidad, querido amigo o amiga, que has logrado sintonizar esta transmisión. Espero que te haya gustado. Nuestra amiga Marisol nos pregunta: frijol, castilla y camote, ¿hay nicho para estos productos? Habría que revisarlo, estimada Marisol. A ver, te comento. A ver, ¿cómo te lo puedo mencionar? ¿Qué es lo que ha sucedido? Este año se va a marcar un antes y un después para el mercado australiano. ¿Por qué? Porque en febrero entraba en vigencia el tratado del TLC con Australia.
Entonces, eso nos va a permitir hacer un antes y un después y ver qué productos van a tener potencial. Siempre va a haber unos productos que tienen mayor potencial que otros, y a los que no tengan mayor potencial y nosotros podamos ser principales productores, ya entra ahí el tema de la promoción comercial, enseñarles cómo se consumen nuestros productos. Por ahí habría que investigar si tienen apego o si les gusta consumir estos dos productos, que es el frijol y el camote, y ver qué más se puede hacer, ¿no? Pero todo a partir de una investigación. Eso es lo que podríamos hacer, estimada Marisol. Y bueno, espero que les haya gustado esta transmisión, que les haya gustado esta información. Y bueno, los que ya han sintonizado este video ya saben que el mercado australiano se pinta como uno de los principales mercados a explotar saliendo de esta pandemia, ¿no? Y justo el Tratado de Libre Comercio se ha puesto en vigencia durante esta pandemia. Y acá te voy a presentar, o acá tenía la información de cuánto es lo que ya se ha exportado durante este año. Como ya te lo decía, Australia es un mercado nuevo para el Perú, cuyo tratado de libre comercio se ha puesto en vigencia durante esta cuarentena. En este tiempo, de lo que ha pasado del 2020, a Australia se han exportado ya 1.500 toneladas brutas. Estas 1.500 toneladas brutas vienen a representar, mira, solamente comparando el año 2020 con el 2019, estos meses que han pasado, ya vamos exportando 128% más. Fíjate, y eso es en el tema de toneladas. En el tema de peso ya vamos exportando 128% más. Y en el tema de valor, en el tema monetario, lo que representan los dólares, vamos exportando 87% más. Entonces, del saque ya vemos que con las preferencias arancelarias que tenemos, ya vamos dando resultados positivos con este mercado. Y es evidente que con las preferencias arancelarias, por un lado, con la demanda importante que el Perú tiene y que ya exporta, y por una necesidad existente de que los agroexportadores tengan que diversificar mercados, Australia se presenta como una muy buena alternativa. El factor que tendríamos que revisar y que tendríamos que ya ponernos a trabajar es el tema de la tecnología que las empresas puedan emplear para preservar el tiempo de vida de las frutas y hortalizas, que van a ser los principales productos a exportar a Australia. Esperemos que este factor se pueda superar. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Como tenemos, me olvidé decirles, soy Josué Vilcasa, pertenezco al programa de 100.000 jóvenes exportadores, y por un Perú unido y exportador, aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Muchas gracias.